Vamos a ver cómo realizar gráficas de un MRUA en tiempo real utilizando el MBlock. Para empezar, algo importante es que este video no lo van a entender si no vieron antes cómo hacer esto para un MRU. Yo voy a basar el video en que ustedes ya saben hacer eso. Entonces, si todavía no lo vieron, vean primero cómo hacer esto en el MRU. ¿Bien? Bueno, sabiendo eso, arrancamos nomás. Para empezar, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En base a ese ejemplo es que vamos a hacer este programa, ¿no? El ejemplo que vamos a ver va a ser un MR1, ¿sí? O sea, un movimiento que es en línea recta y que siempre tiene la misma aceleración, que va a tener las siguientes características. Va a arrancar en una posición inicial que va a ser menos 150 metros, va a tener una velocidad inicial de 5 metros por segundo y una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. La idea igual es hacer un programa que después podamos acomodar como para poder cambiar estos valores a los que nosotros queramos, pero vamos a trabajar con este ejemplo para ver qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, en MRUA uno puede calcular qué es lo que pasa con la velocidad a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En cada segundo, como la aceleración es siempre la misma, 10 metros por segundo al cuadrado, la velocidad aumenta siempre el mismo valor. Como es 10 metros por segundo al cuadrado, en cada segundo aumenta 10 metros por segundo. Entonces, si yo hago una tablita acá que me diga cuánto vale la velocidad a medida que va pasando el tiempo, bueno, en el primer instante la velocidad vale 5 metros por segundo. Y a medida que van pasando los segundos, esta velocidad va aumentando 10 metros por segundo y obtenemos una tablita así, que es bastante sencilla. Ahora hay un problema y es el siguiente. ¿Cómo podemos hacer para calcular la posición? ¿Ah? Y vamos a volver a pensar un poco cómo hicimos en el MRU para tratar de ver qué es lo que podemos llegar a hacer en esta situación. Entonces, vamos a recordar el MRU. Cuando trabajamos con el MRU trabajamos con este ejemplo. Había un objeto que se movía en un MRU desde una posición inicial que era 20 metros hasta 100 metros y demoraba 5 segundos. Hicimos la cuenta de la velocidad, vimos que era 16 metros por segundo. Y con eso podíamos hacer esta tablita, ¿no? Que es muy parecida a la anterior por lo siguiente. Si se fijan acá, la velocidad es siempre la misma. Eso es un MRU. Entonces, la posición en cada segundo iba aumentando 16 metros, porque la velocidad era 16 metros por segundo, ¿sí? Entonces, es muy parecido a la tablita que tenemos acá, porque acá la velocidad en cada segundo aumenta 10, porque la aceleración es siempre la misma, pero la diferencia es en qué magnitud es la que está aumentando de esta forma. En este caso, la magnitud que aumenta siempre igual es la velocidad, pero en el MRU la que aumentaba siempre de forma igual era la posición, y la velocidad justamente valía siempre lo mismo, ¿tá? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos hacer lo mismo en el MRUA? ¿A qué me refiero con hacer lo mismo? Me refiero a, en cada instante de tiempo, ver la velocidad a la que se mueve el cuerpo y agregarle eso a la posición. En el caso que estamos viendo, sería una primera aproximación a ver cómo calcular la posición en MRUA, sería hacer esto, ¿no? En el primer instante aparecen las condiciones iniciales que les di. Les decía, la posición inicial es menos 150 metros, la velocidad 5 metros por segundo y la aceleración 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la velocidad hacemos exactamente lo mismo que les mostré al principio, ¿no? Vamos agregando 10 metros por segundo en cada segundo. Con eso no hay ningún problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? En este primer segundo, ¿qué pasa? Como el cuerpo arranca a 5 metros por segundo, yo le agrego a la posición 5 metros, entonces paso de menos 150 al menos 145. Y ahora en este segundo, el segundo 1, como se está moviendo a 15 metros por segundo, le agrego 15 a la posición y queda menos 130. Y acá es 25, entonces queda menos 105 y así sucesivamente, ¿no? Creo que más o menos se entiende. Es lo mismo que hicimos en el MRU. Entonces, esto es una aproximación y vamos a ver primero cómo podríamos hacer un programa para hacer esta aproximación. Después vamos a ver qué tan bien hecha está y si funciona para algo o no. Pero primero vamos a ver cómo hacer un programa de esto. Entonces venimos acá al MBlock y yo ya tengo acá un programa hecho que es muy parecido al del MRU, ¿sí? Entonces en este programa arranco definiendo la posición inicial, velocidad inicial y aceleración, ¿sí? Igual que las que teníamos recién. Y le agrego un tiempo final. El tiempo final sería después de cuántos segundos quiero que el programa se detenga. Y cada cuánto tiempo voy a ir agregando datos a la tabla, o en este caso lo que vamos a hacer es la gráfica, pero es lo mismo. O sea, la gráfica
sería como una representación de la tabla, ¿no? Entonces puse cada un segundo quiero datos, así obtenemos lo mismo que en esta tabla, cada un segundo quiero obtener un dato nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para la posición hacemos lo mismo que en el MRU, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo acá y le digo al programa que quiero que cambie la posición, cuando le diga que cambie la posición, le voy a decir que la cambie a la posición anterior, ¿sí? O sea, X, y le tengo que agregar velocidad por delta T. Si se fijan, acá la posición inicial es menos 150, y si yo le agrego velocidad por delta T, lo que le estoy agregando es la velocidad inicial, que es 5 metros por segundo, y de T es 1, un segundo, entonces le estoy agregando 5. Entonces, como tenía el menos 150 y le estoy agregando 5, lo que me queda es el 145 que teníamos acá. Entonces, por lo menos en la primera iteración funciona. Y después, lo que tengo que hacer acá, a diferencia del MRU, porque esto es lo mismo que hicimos en el MRU, es, además de cambiar la posición, es cambiar, bueno, y el tiempo, ¿no? Es cambiar la velocidad, ¿sí? Entonces, cada vez que yo haga una repetición, ¿sí? Lo que va a pasar es que el valor de la velocidad va a ir cambiando. ¿Y cuánto lo voy a cambiar? Y bueno, es de forma análoga a lo que hicimos con la posición, que cambia velocidad por delta T. Bueno, la velocidad cambia aceleración por delta T. Entonces, fíjense, si yo arranco con una velocidad 5 metros por segundo, por ejemplo, en el primer instante, lo que va a pasar es que yo le voy a agregar aceleración por delta T, o sea, 10 por 1. Entonces va a ser el 5 de la velocidad más 10, y lo que nos va a quedar son 15 metros por segundo, que es lo que tenemos acá en el segundo instante de la tabla. Y bueno, y así sucesivamente, a medida que el programa sigue, lo que vamos a obtener son justamente estos mismos valores. La otra diferencia que tiene este programa con el del MRU es que acá le pedí que termine de repetir estos pasos cuando llegué al tiempo final en vez de a la posición final, porque acá no sé hasta qué posición final lo quiero hacer, no tengo ni idea de la posición. Entonces, bueno, en vez de poner eso, pongo hasta qué tiempo quiero que esto se repita. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago todo esto, ¿no? Entonces, miren acá el movimiento del cuerpo y acá la gráfica, ¿tá? Entonces, bueno, la gráfica nos va quedando de esta forma. Ahora les muestro bien la tabla. Si se fijan, esta tabla, la tabla de las posiciones, es idéntica a la tabla que les había mostrado hoy. Les muestro acá menos 150, menos 145, menos 130, menos 105. Son los mismos datos que van apareciendo acá. Y la gráfica queda como con una forma curva, pero que si hacemos zoom, esto no es tan curvo como parece. O sea, de acá al 0 al 1 queda una recta, del 1 al 2 otra recta, del 2 al 3 otra recta, y esto es como una unión de rectas, ¿no? Y que tiene sentido, porque lo que estuvimos haciendo justamente fue hacer varios MRU a la vez, ¿sí? O sea, lo que estamos suponiendo justamente acá es que del segundo 0 al 1 hay un MRU de velocidad 5, del 1 al 2 hay un MRU de velocidad 15, o sea, son como varios MRU pegados, cada MRU con diferentes velocidades, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Quiero que vean ahora el movimiento de la persona en particular, ¿no? Lo que van a ver es, no es que haya un cambio de velocidad continuo, que es la idea de un MRU. La idea de un MRU es que la velocidad está constantemente cambiando y cambiando siempre de la misma forma. Lo que van a ver es que hay como empujones, ¿no? Entonces, se arranca moviendo a una velocidad y cada un segundo cambia. Y yo creo que se nota acá ver el momento en el que arranca a moverse más rápido. Le voy a poner de nuevo, ¿no? Entonces, ahora, cada vez que decía ahora, lo que estaba pasando es que se empezaba a mover más rápido. Creo que se nota. Si no lo visualizaron, recién vuelvan para atrás en el video y fíjense bien, pero muestro nuevamente igual, ¿no? En cada un segundo lo que está pasando es que se está moviendo un poquito más rápido. Entonces, esto se aproxima al MRUA, o sea, porque sí, la velocidad está cambiando y va aumentando siempre, pero no es algo continuo, ¿no? Es como que se le van dando empujones, ¿tá? No llega exactamente a cambiar constantemente, ¿tá? Entonces, esto es una primera aproximación, ¿sí? Pero para ver qué tan bien está esta aproximación, les quiero mostrar lo siguiente, ¿no? Vamos a achicar los intervalos de tiempo. Es decir, en vez de cambiar la velocidad cada un segundo, vamos a calcular qué es lo que pasa si yo la cambio cada 0,5 segundos. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Si yo parto con 5 metros por segundo y la aceleración es 10, después de medio segundo la velocidad va a ser 10. Es decir,
Si en un segundo la velocidad cambia 10 metros por segundo, en medio segundo va a cambiar 5. Entonces, la tabla con las velocidades queda de esta forma. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa con las posiciones? ¿No? Si hacemos el mismo razonamiento que hicimos recién, es decir, suponer que son MRUs pegados, lo que pasa es lo siguiente. Yo parto en menos 150 metros, ¿no? Entonces, ahora no voy a calcular para un segundo, voy a calcular para medio segundo. Entonces, si la velocidad es 5, en medio segundo se va a mover 2,5 metros y va a llegar a esta posición. Y en el siguiente medio segundo, ya la velocidad cambió, es 10 metros por segundo. Entonces me voy a mover 5 metros y llego hasta acá. Después acá me estoy moviendo a 15, entonces muevo 7,5 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo comparo con lo que teníamos antes, ¿sí? Esta es la misma tabla que teníamos antes, solo que la corté en el 2 en vez de ir hasta el 8. Hay valores que no coinciden. Si se fijan, después de un segundo acá decía menos 145 y ahora me dice menos 142,5. Y en el segundo 2 me dice menos 130 y acá menos 125. Las velocidades siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que hicimos antes, bueno, y en realidad ahora pasa lo mismo, no está del todo bien por lo siguiente. Yo antes consideré que durante todo este primer segundo la velocidad era 5 y después pasa abruptamente a 15. Pero eso no es así. Por ejemplo, en medio segundo la velocidad no era 5, ya era 10. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo la posición, no puedo considerar que siempre valió 5 cuando en ese mismo tiempo ya estaba cambiando. Entonces, una forma de ir achicando ese error es ir haciendo este tiempo en el que yo voy calculando cada vez más pequeño. Veamos, por ejemplo, qué pasa acá. Voy a cambiar acá dt y le voy a poner justamente 0,5. Y vean cómo cambia el movimiento, ¿sí? Se sigue viendo como que hay como unos empujones, ¿no? Pero esto ya tiene una forma más curva que antes y se nota menos lo que estoy haciendo de ir empujando cada 0,5. Pero veamos qué pasa si yo pongo en vez de 0,5, por ejemplo, 0,1. En 0,1 ya esto parece movimiento continuo, ¿sí? O sea, al achicar el tiempo en el que yo estoy haciendo estos cálculos, como ven, ya no se nota que le estoy dando empujones continuamente, ya parece un cambio que se da de forma suave y continua. ¿Tá? Un detalle acá, si ven, al programa le cuesta un poco acá. Si ustedes se fijan cómo va avanzando el tiempo y ponen un cronómetro al lado, se van a dar cuenta de que el tiempo acá no está pasando de la misma forma que en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo achico mucho de T, la computadora tiene que hacer tantas cuentas al mismo tiempo y al mismo tiempo mover a este objeto, que lo que ocurre es que no le da, entonces demora un rato más en hacerlo. Pero bueno, esta gráfica queda bien y acá el movimiento queda continuo. Pero bueno, no vamos a poder achicar mucho más porque si no la computadora no lo va a soportar. ¿Tá? Pero, ¿qué conclusiones podemos ir sacando de esto? Considerar velocidades constantes en cada segundo no es una buena idea, ¿no? Necesitamos considerar intervalos de tiempo que sean un poco más pequeños. Entonces, al achicar estos intervalos, lo que estamos haciendo es reducir el error que tiene considerar a la velocidad constante. Es decir, no es lo mismo que yo considere que por un segundo la velocidad se mantuvo constante cuando no fue así, a decir en vez de en un segundo en 0,1 segundos. ¿Sí? Al achicar ese intervalo en el que yo supongo que esto es constante, estoy achicando de alguna forma este error. ¿Sí? Entonces, para que esto que les acabo de mostrar funcione, lo que debemos hacer es utilizar intervalos de tiempo muy pequeños. ¿Tá? Entonces, no es que haya un valor de dt que se deba usar siempre, en realidad depende del problema bastante. Nosotros vamos a trabajar con 0,1. Que igual, si a sus computadoras les cuesta correrlo con 0,1, pueden agrandarlo, no pasa nada. Pero bueno, la idea de esto es tomar intervalos de tiempo muy pequeños, y si yo tomo intervalos de tiempo muy pequeños, esto arranca a funcionar bien y a parecerse a un MRUA. Como vieron, con 0,1 el movimiento era bastante continuo. Parecía así que la velocidad estaba aumentando en cada instante de tiempo. Y acá en realidad, ya, o sea, si bien yo acá no les demostré por qué esto está bien, ahora lo que les digo es, confíen en mí, hay formas de hacer esta cuenta bien en vez de hacer estas aproximaciones, de decir, voy a considerar que la velocidad es constante en este tiempo. ¿Tá? Esto es una aproximación, no es exactamente real, pero les aseguro que hacer esto, si uno toma los intervalos de tiempo lo suficientemente pequeños, funciona y muy bien. ¿Tá? Entonces, por más que estemos aproximando, esto se parece mucho a lo que realmente está pasando.
Y más adelante vamos a ver igualmente cómo hacer estas cuentas y podemos incluso comparar y ver que haciendo las cuentas de una forma analítica, es decir, conociendo bien todas las funciones que aparecen detrás para poder hacer estas cuentas bien, vamos a ver que los resultados coinciden, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar con esto como un programa para calcular un MRUA. Les quiero mostrar lo siguiente. Algo que está bueno de este programa es que yo ahora puedo empezar a cambiar las condiciones iniciales para ver distintos tipos de movimientos. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, voy a arrancar en la misma posición inicial, voy a poner una velocidad inicial que sea 100 y una aceleración que sea menos 20 y ver qué pasa. Y entonces yo lo corro y de repente veo que me queda un movimiento que tiene esta forma de acá, que es distinto a lo que teníamos antes. De repente como que va bajando de nuevo, ¿sí? Entonces uno puede ponerse a explorar qué es lo que ocurre con estos movimientos, porque este programa lo puedo usar para, o sea, cambiando las posiciones iniciales, la velocidad inicial y la aceleración. Es decir, como todo el resto del programa está hecho en función de este principio, o sea, por ejemplo, acá yo fijé la aceleración y puse menos 20. Y cuando yo acá uso la aceleración para calcular, yo acá no puse el 20, menos 20. Yo acá directamente lo que puse es aceleración. Entonces todo lo que yo cambie acá al principio, me cambia todo el programa. Entonces puedo usar este programa para ver distintos tipos de movimientos. Lo mismo con el del MRU. Yo puedo cambiar las condiciones para ver qué es lo que ocurre. Entonces está bueno ponerse a ver esto para ver distintos tipos de movimientos y qué es lo que pasa. Y además, en este programa incluí otra cosa. Vamos a correrlo por acá. Incluí otra parte que lo que hace es calcular cómo es la velocidad en función de tiempo para este mismo movimiento. Entonces, por ejemplo, en el movimiento que les acabo de mostrar, si yo aprieto ahora la flecha para arriba, me grafica la velocidad en función de tiempo. Entonces, está bueno esto porque con esto ustedes pueden, por ejemplo, hacer un programa y ver qué es lo que ocurre con la posición a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? De un cuerpo. Entonces de repente ven esta gráfica de posición y pueden ver qué es lo que ocurre para este mismo movimiento con la velocidad, ¿sí? Entonces dicen, mirá, la velocidad queda de esta forma. Y está bueno justamente en lo que les decía recién del ir explorando movimientos. Está bueno ver las dos cosas a la vez, ver qué es lo que está pasando con la posición y con la velocidad. Entonces está bueno agarrar estos programas, el del MRUA y el del MRU, para justamente ir explorando estos movimientos y tratar de ir entendiendo bien qué es la velocidad, qué es la posición y qué es la aceleración, viendo movimientos en tiempo real, que creo que es la mejor forma de realmente entender bien este tema.